aquí en la penitenciaría del Litoral. Cerca de 900 uniformados ingresaron armados a esta cárcel la mañana de lunes. Cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Fabián Puel es el nuevo jefe del Comando Conjunto. Luis Burbano comandará la Fuerza Terrestre. La situación carcelaria provoca cuestionamientos en la Asamblea. El informe sobre la situación de las prisiones será analizado este miércoles. Nueva balacera en Guayaquil. Sicarios llegaron en 2 vehículos y dispararon contra los asistentes a un velorio. Hay 5 muertos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias contándoles que esta mañana se registró un inmenso movimiento de militares y policías en la penitenciaría del Litoral. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Tania y amigos, los uniformados ingresaron con tanquetas al centro carcelario, donde el fin de semana se registró un nuevo enfrentamiento. Merlin Ochoa está desde muy temprano cubriendo este operativo y nos trae más información. Merlin, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde muy temprano llegaron hasta aquí, la penitenciaría del Litoral, cerca de 900 militares de las 3 fuerzas, aérea, terrestre y naval. Sin dar declaraciones, ingresaron a este reclusorio en donde ya habían decenas de tanquetas, mientras que en los exteriores, los familiares de los detenidos piden que los reos que ya han cumplido su sentencia salgan en libertad. Les tenemos un informe. A las 8 de la mañana se registró un intenso movimiento de militares, quienes llegaron en camiones e ingresaron a la penitenciaría del Litoral. A diferencia de otros días, hoy los uniformados cruzaron el primer filtro de este reclusorio, fuertemente armados. Vamos. No hubo una versión oficial, pero conocimos que estaban militares de las 3 fuerzas, naval, aérea y terrestre. Mientras que a las 10 de la mañana, desde un patio de la regional, cárcel que está junto a la penitenciaría, empezó a salir humo, pero no se escuchaban detonaciones. Sí, la preocupación de nosotros es constante aquí, como está la situación con la penitenciaría. Cerca de las 11 de la mañana, en los exteriores de la penitenciaría, estaban decenas de familiares de los presos intentando conseguir su libertad, pues hay casos en los que los detenidos ya han cumplido su sentencia. ¿Su defendido hace qué tiempo cumplió la condena? El último, vuelvo y repito, tengo 2 casos particulares. El uno hace un mes y el otro hace 6 días. Y no llegan las boletas todavía. ¿Siguen detenidos? Siguen detenidos. Esta es la situación que se ha registrado durante la mañana. Aquí las autoridades no han dado una versión oficial para saber si los 900 militares están dentro de los pabellones o en los patios de esta cárcel que fue construida para 4.500 presos y que actualmente viven cerca de 9.000. Buenas tardes. En Ecuador, el sistema carcelario se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo que estalló en este 2021 y que ha estremecido al país. El último incidente se registró la noche del 12 al 13 de noviembre en la penitenciaría del Litoral. Este ataque dejó un saldo hasta el momento de 62 reos muertos y 12 heridos. Tras la masacre, las autoridades han identificado ya a 36 cadáveres. Otros 17 aún no, ya que fueron mutilados y desmembrados. Pero no ha sido el último hecho violento. Recordemos que el primer enfrentamiento sangriento se registró el 23 de febrero. Ese día 80 presos murieron en 4 cárceles del país. 5 meses después, el 21 de julio, en 2 cárceles, 22 reos fueron acribillados. También se reportó que una policía fue violada durante los enfrentamientos. En menos de 2 meses, el 28 de septiembre, ocurrió la mayor masacre en la penitenciaría del Litoral.
118 presos fueron asesinados de forma muy violenta, lo que ubicó a Ecuador en el 5º lugar de las masacres carcelarias más graves en América Latina. Todos estos ataques y balaceras han dejado en total 327 personas asesinadas en el sistema carcelario en lo que va de este año. Y justamente sobre este tema, desde esta mañana el presidente Guillermo Lasso está reunido con las máximas autoridades de diferentes carteras de Estado en la gobernación del Guayas para resolver qué acciones se tomarán. Lenin Artieda está cubriendo la cita para ampliarnos de esta información. Lenin, buenas tardes. Cuéntanos, ¿ya hay un pronunciamiento oficial? Hola Gaby, amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, hasta el momento no hay un pronunciamiento. De hecho, están reunidos apenas hace 35 minutos. Inició este encuentro entre el presidente de la República y efectivamente, como lo señalabas, las máximas autoridades de todas las funciones del Estado. Por señalar algunos, está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. También se encuentra el Contralor, el Procurador, jefes militares, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, y decíamos que comandantes de las fuerzas militares y también de la Policía Nacional. El presidente de la República agradeció a su llegada la presencia de los representantes de todas las funciones del Estado y de distintas entidades para tratar el tema de la seguridad ciudadana y la crisis carcelaria que se viene desarrollando en el país desde hace algunas semanas, y dio algunas luces sobre los temas que se van a tratar. Primero indicó que se iba a desarrollar una reunión de carácter reservado, que en primer lugar se va a realizar un diagnóstico, se va a dar a conocer la visión estratégica que tiene el gobierno sobre esta problemática y también se van a definir decisiones que se tomarán, dijo el primer mandatario, con el apoyo de todos. La idea es que de esta reunión salgan decisiones que tiendan a solucionar este problema con un carácter, el de acuerdo nacional, porque el problema de la seguridad y el problema de la crisis carcelaria es un asunto no de gobierno, sino de Estado, y el Estado lo conforman todos quienes habitan aquí en el Ecuador. Nosotros estaremos pendientes de lo que se resuelva en este encuentro. Está previsto que en unos minutos más el vocero de gobierno, Carlos Gijón, salga a dar algunas declaraciones en relación a los avances que se vayan desarrollando en este encuentro, que como les decíamos inicialmente lo preside el presidente Guillermo Lasso. Hasta aquí el informe desde la gobernación del Guayas. Ustedes en estudios continúan con más. Muy buenas tardes. Gracias a Lenin Artieda por este reporte y seguimos pendientes. Por cierto, continúan decenas de familiares en los exteriores de la morgue de Guayaquil a la espera de que les entreguen los cuerpos de los reclusos asesinados en la penitenciaría del Litoral en la masacre del viernes amanecer sábado. Según la Secretaría de Derechos Humanos, al momento 36 cadáveres han sido identificados, mientras un equipo de la entidad brinda atención psicológica a las familias de las víctimas desde la unidad de criminalística, a donde continúan llegando. El presidente Guillermo Lasso realizó cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, tras la última masacre en la penitenciaría del Litoral. Paul Romero con este informe. La última masacre de este fin de semana en la penitenciaría del Litoral originó varios cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. El presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo 256, aceptó la renuncia del vicealmirante Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y designó en su reemplazo al general Fabián Fuel Revelo, quien se desempeñaba como comandante del Ejército. Fuel es licenciado en Ciencias Militares, es comando paracaidista, instructor de Fuerzas Especiales de Acciones Tácticas en Selva. En el mismo decreto, el mandatario designó al general de brigada Luis Burbano Rivera como nuevo comandante de la Fuerza Terrestre. También por decreto ejecutivo, el presidente Lasso aceptó la renuncia de Bolívar Garzón Espinosa al cargo de director general del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad
y encargó esta dirección a Fausto Cobo, titular del Centro de Inteligencia Estratégica. No es una función nueva para Cobo, quien ya dirigió el SNAI antes que ocurran las matanzas más sangrientas en la penitenciaría del Litoral. 119 en septiembre pasado y más de 60 este fin de semana. En la Asamblea Nacional responsabilizan por omisión al régimen del último hecho violento en la penitenciaría del Guayas. Los legisladores señalan que, conociendo que se estaba atentando contra la vida de los privados de libertad, no se actuó. Patricio Díaz nos cuenta que el Pleno tratará la situación del sistema carcelario el próximo miércoles. El rechazo a una supuesta omisión del gobierno fue general en la Asamblea. Señalan que mediante redes sociales se sabía por varias horas lo que pasaba en el interior de la cárcel de Guayaquil y la policía no actuó. Las infracciones se pueden cometer por acción o por omisión. Y aquí la omisión es cuando yo estoy obligado a hacer algo y no lo hago. ¿Qué son las soluciones concretas que se deben realizar? Y en eso el gobierno debe asumir que está fallando, quizás tal vez en omisión también de sus funciones. Reconocen que la crisis carcelaria viene desde gobiernos anteriores, pero cuestionan al actual régimen por los últimos hechos. Este tema es gravísimo y ya, lo que sucedió este fin de semana sí es ya responsabilidad del gobierno. Y desde el correísmo hacen un pedido sobre quienes consideran responsables. La renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos y directora del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas Pablo Arosemena. Pidieron formalmente que mientras tanto ellos mismos comparezcan ante el Pleno a explicar sus acciones y omisiones. Desde Creo responden. Aseguran que la situación no es tan simple como la muestra la oposición. Estamos hablando de mafias relacionadas al narcotráfico. No es un tema menor, no es solo voluntad política y recursos. Estamos hablando de la necesidad incluso de acudir a orientación a una consultoría internacional. La presidenta de la Asamblea convocó además para este miércoles al Pleno con el fin de tratar el informe de la Comisión de Seguridad del Legislativo, que hizo una investigación sobre la situación carcelaria. Los comisionados visitaron los centros de rehabilitación e incluyen en su informe la responsabilidad del Estado por la violencia de los últimos años en esos lugares. La violencia no da tregua en las calles porque durante esta madrugada ocurrió un mortal tiroteo contra un grupo de personas que velaban a una mujer que fue asesinada este sábado. El ataque se registró en el noroeste de Guayaquil. Ahí 5 personas fallecieron, entre ellas un menor de 16 años. Diego Cuenca informa. Una madrugada de terror en el bloque 2 de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. Hay un grupo de personas que estaban en un velorio. Fueron atacadas por criminales que utilizaron un fusil y pistolas para disparar. Pero se escuchó la buena, como más de 60 disparos. Nos hemos sorprendido, sí, porque ya no se puede estar tranquilo en ningún lugar. 5 personas murieron y una quedó herida. Ese video aficionado muestra cómo sus familiares pedían ayuda mientras las víctimas agonizaban en la calle. Entre los fallecidos hay un adolescente de 16 años. Llegaron 2 vehículos con varias personas a lo que es a dar disparos a las personas que se encontraban en el velorio. El vehículo que estamos custodiando indican que es de una de las personas que fallecieron. Ocurrió cuando las víctimas velaban a una mujer que ese sábado fue asesinada a tiros al pie de su vivienda. El mismo lugar donde esa madrugada se produjo la balacera. Ahora solo queda ese auto que tiene estos orificios, rastros de la magnitud del ataque. Horas después, la policía halló ese vehículo quemado aquí en la ciudadela Samanes, muy cerca del sitio donde ocurrieron los crímenes. Aquí los agentes investigan si el vehículo estaría relacionado con el ataque contra el velorio, que dejó 5 muertos. El auto sería donde se movilizaban los sicarios. Según la policía, lo habrían utilizado para cometer otros delitos, por lo que los delincuentes decidieron quemarlo. Además, los agentes determinaron que el carro utilizaba una placa de otro vehículo, reportado como robado. Los uniformados recolectan más pistas para identificar a los agresores.
En Latacunga también se registró una muerte violenta. Un hombre fue asesinado por evitar el robo de un celular. Por este hecho, la policía detuvo a 2 personas como principales sospechosos, como nos informa nuestro corresponsal Patricio Viera. Hay consternación entre los habitantes del barrio Loma Grande, ubicado al occidente de Latacunga, tras el asesinato de José Toaquiza, de 31 años de edad. La víctima recibió 14 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo por evitar el robo de un celular. Así lo confirmó Manuel Samaniego, comandante de policía de Cotopaxi. La persona fue interceptada por las 5 personas y posteriormente él fue a buscar ayuda a sus familiares. Una vez que se encontraron con sus familiares, aquí es cuando se produce la riña y producto de la riña resulta lesionado con las puñaladas por arma blanca en su cuerpo. Agustina Tigasi, vecina del fallecido, relata que la víctima estaba junto a su esposa al momento del asalto y que los delincuentes también atacaron a la mujer, pero afortunadamente logró salvarse. Aquí está la mujer también, la mujer está cogida el pelo, los vecinos han dicho entrar adentro, se nace de matar a ella también. Sí. Los moradores del sector intentaron ayudar a la víctima, pero no resistió. Es que ya los primeros auxilios, pero ya el joven ya no resistió, pues ya se había muerto. 2 de los 5 delincuentes han sido detenidos y en las próximas horas se les realizará la audiencia de flagrancia, mientras la policía continúa la búsqueda de los otros 3 involucrados en esta muerte violenta. Esta madrugada se registró un nuevo caso de femicidio en el cantón Nobol, en Guayas. Una mujer de 24 años fue asesinada y, según información preliminar, recibió 30 puñaladas. El principal sospechoso sería su exconviviente con el que tenía un asadero de pollos. El crimen ocurrió justamente en el local y durante el ataque la hermana de la víctima resultó herida al tratar de defenderla. La mujer deja 3 hijos en la orfandad. Un hombre fue rescatado por la policía luego de estar 2 días secuestrado, atado de pies y manos. La víctima cuenta que los delincuentes lo interceptaron al salir de una reunión social en el sur de Guayaquil. María Cecilia Largacha con esta historia. Luis dice que esta madrugada volvió a nacer, que ya había perdido las esperanzas cuando la policía llegó a su rescate. Porque prácticamente, yo ya prácticamente vi la muerte, ya me pusieron la pistola así varias veces, ahí. Lo que cuenta es que estaba en la casa de unos amigos en el Guasmo, al sur de Guayaquil, cuando de pronto los delincuentes entraron y los amenazaron. Se metieron como 6 personas. Y ya no, me dicen, no, quédate ahí tranquilo que yo quiero coger tu carro voy a hacer unas cosas. No, tranquilo que no va a pasar nada, me dicen. No quiero hacerte daño, me dicen. Le quitaron las llaves y lo subieron a su propio vehículo que estaba parqueado afuera de la vivienda. Dice, ya te voy a dejar botado, me dice, por ahí. Y te dejo con tu carro. Mentira, me vinieron y me trajeron acá. Al principio, según dice, lo amarraron a un poste a orillas del estero y estuvo a punto de escapar. Estaba yo amarrado. Entonces estaba que sacaba, luchaba como 2 horas. Y me logro zafar. Sacar. Yo quería salir corriendo allá, pero no podía, pues yo no avancé. Entonces ahí me cogieron de nuevo y me pegaron. Y ahí me amarraron durísimo y me pegaron. Ay, popo. Eso fue en la madrugada del sábado. Estuvo amarrado de pies y manos, sin comer y sin poder moverse durante 2 días, hasta que esta madrugada la policía lo rescató. Me encontraba de patrullaje normal por este sector. Me percato que han construido una pequeña choza, se podría decir, construida de madera y caña. Al acercarme al punto, prendo la linterna y verifico el interior porque me parecía algo extraño. En el interior se encontraba una persona semidesnuda, amanateada de manos y pies y tapada la boca. A lo que le destapo la boca, el señor me empieza a pedir ayuda, auxilio. Ya, despacito, tranquilo nomás. Tranquilo, mijo, tranquilo. La choza donde Luis estuvo retenido también estaba en el Guasmo. Ahora la policía está investigando para encontrar respuestas, quiénes son los secuestradores, por qué retuvieron a la víctima, etc. Por ahora, lo que se sabe es que, pese a los golpes, Luis está estable y de vuelta en su hogar.
Seguimos informando. 2 funcionarias judiciales revelan irregularidades cometidas en el sorteo de la acción de protección presentada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Aseguran que cumplieron disposiciones de la ex jueza María Belén Domínguez, quien ahora es procesada y está con grillete. Jacqueline Rodas con los detalles. El pasado 18 de junio, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una acción de protección para recuperar su cargo. Recayó en la entonces jueza María Belén Domínguez, quien falló a su favor. Ahora se sabe que hubo irregularidades en el sorteo y Domínguez es procesada por presunto tráfico de influencias y tiene grillete electrónico. 2 funcionarias judiciales que trabajaban con ella contaron a la fiscalía lo ocurrido ese día. Esto dijo Alexandra A. La doctora María Belén Domínguez, de manera insistente, me dijo que va gente de arriba del Consejo de la Judicatura y que necesita que ingrese una acción de protección. Yo le respondí que nuestro sistema de violencia intrafamiliar no nos daba las opciones, a lo que me dijo que como sea se ingrese. Alexandra cuenta que en ese momento no se encontraba en el complejo judicial, por lo que llamó a otra compañera, Daniela A., para que ejecute la disposición. Ella también habló. Me dice Alexandra que la doctora María Belén le había dicho que la causa de acción de protección debía ser sorteada como acto urgente. Le manifesté que si sorteo la causa así, voy a tener problemas con las otras juezas de la unidad de violencia. Alexandra me dice que no me preocupe, que son órdenes de arriba. Las causas solo pueden ingresar a sorteo digital hasta las 5 de la tarde. Y como le habían advertido a Daniela, un hombre llegó al filo de esa hora. Le dije al usuario que si era la persona enviada por la doctora Domínguez. Se quedó callado unos segundos y me manifestó que sí. En ese momento vi mi teléfono celular y le dije, doctor, faltan 2 minutos para las 17 horas. Ya no le puedo ingresar la causa. El usuario se enojó y me dijo, ustedes trabajan hasta las 5. Ninguno de los abogados de Jorge Yunda firmó esa acción. El que llegó a entregarla tampoco. Reviso el documento y me percato que no había credencial de abogado. Le digo al usuario y me dice que comparece por sus propios derechos. En ese momento leo y veo que era del doctor Yunda. Ahora se conoce que la acción de protección no ingresó como tal, sino como acto urgente de violencia contra la mujer, reduciendo el sorteo a 4 jueces y no a los 331 que correspondía. Las funcionarias también cuentan que días después, Domínguez les pidió que formateen sus teléfonos, les ofreció abogado para su defensa y las buscó en medio de las investigaciones del caso. Me seguía haciendo llamadas para que nos reunamos a conversar sobre cómo contestar a Fiscalía y Control Disciplinario, que vayamos en Uber, ninguna de los 2 en sus carros. Yo le dije que tengo miedo. Me llamó el abogado de la doctora Domínguez a fin de podernos reunir para firmar el documento de contestación de la investigación. Le dije, doctor, pero usted no está poniendo la verdad. Daniela, además, entregó audios a la fiscalía y hay otros testigos del hecho que comparecerán. Buscamos por varias ocasiones al abogado de María Belén Domínguez, pero indicó que no está autorizado para hablar. Y en la versión que rindió la ex jueza ante el fiscal provincial, no respondió preguntas. Gracias al gobernador Pablo Arosemena por dejar unos momentos esta reunión del más alto nivel que se lleva a cabo en la gobernación del Guayas y atender esta entrevista. ¿Puede confirmarnos que esta reunión, señor gobernador, dejará decisiones y que estas decisiones finalmente se darán a conocer al país hoy mismo? Así es, Tania. Saludándote desde la gobernación del Guayas, que hoy es la sede del gobierno, denota lo importante que es para el presidente de la República dentro de la prioridad que es la seguridad. La prioridad número 1 es darle solución a la situación en la penitenciaría. Es una reunión la que se está llevando en este momento a cabo histórica. Salió un momento para poder atenderte. Están convocados todos los poderes del Estado. Es una reunión con mucha armonía, decisión, con unión en acción, y eso es importante. El señor presidente de la República el día de hoy, sobre las 8 de la noche, dará a conocer las conclusiones y las acciones que se están emprendiendo de forma inmediata. Señor gobernador, para los ecuatorianos es un poco difícil entender esta falta de decisión que de alguna forma hubo. ¿Por qué si los incidentes se presentaron a las 7 de la noche el viernes, empezaron a esa hora, recién la policía pudo entrar a las 2:40 de la mañana? Esa es la primera gran preocupación de la ciudadanía. Mira, yo puedo dar fe porque lo pude constatar. Estuve alrededor de las 9 de la noche del viernes en la penitenciaría hasta las 5 de la mañana del día sábado, y la policía actuó en el momento que podía
y debía actuar. Es una zona de guerra en ese momento, era una balacera cruzada, detonaciones permanentes. El riesgo de la muerte de un servidor policial, si se hubiera entrado antes, era de mínimo el 90%, como lo aseguró el análisis técnico de la policía, y ellos entraron en el momento que debían entrar. Y gracias a esa acción se evitó que sea una situación aún mucho peor. Salvaron pero vidas. pasaron, perdón, si no señor se entraba gobernador, pasaron... perdón, solamente para cerrar, se entró y se salvó un pabellón que tiene más de 700 personas. Las personas que transmitieron por Facebook en ese momento agradecieron a la policía porque le salvaron la vida a ellos y a más de 700 personas en el pabellón. Toda vida tiene un valor infinito, pero así como cada vida que se pierde, también cada vida que se salva tiene un valor también infinito. De acuerdo, señor gobernador, pero muchas de esas personas rogaban, suplicaban por su vida, suplicaban por la presencia de la policía. En también videos que nos llegaban incluso directamente a nosotros los periodistas. Pasaron 7 horas. 7 horas desde que empezaron los incidentes hasta que ingresó la policía, según las palabras de la propia comandante general. No, ahí tal vez hay que precisar los términos. La policía estaba adentro. Lo que estamos tal vez queriendo significar es adentro del pabellón. La policía estaba adentro de la penitenciaría y estaba actuando, echando gases, haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo a los protocolos internacionales de acción y usando el uso progresivo de la fuerza. Y luego entró adentro al pabellón con las tanquetas y con toda la fuerza en el momento que se podía entrar. Es una zona de guerra y la gente, uno no puede responder a lo que alguien con criterio desde fuera, con redes sociales, cree que debería o no debería hacer. La policía sabe técnicamente en qué momento entrar y entraron en el momento que podían entrar. Señor gobernador, de acuerdo. Se pudo salvar a más de 700 personas en el pabellón. Pero se perdieron tantas vidas, señor gobernador. Los periodistas, en efecto, no somos ningunos técnicos ni expertos, pero el sentido común nos hace preguntar por qué el día de hoy han entrado 900 uniformados entre policías y militares. ¿Por qué los mismos no pudieron ingresar la noche del viernes y así se evitaba esta matanza? A ver, hay varias cosas. Han entrado el día de hoy más de 1000 efectivos en la mañana a la luz del día. Lo que sucedió en la noche, en la madrugada del día sábado, no solamente que era en la noche, sino que como se ha narrado, los presos tuvieron un comportamiento, digamos, sádico. Habían cortado las luces y la balacera y las detonaciones y los lanzamientos de dinamita eran en plena oscuridad. Por eso la policía determinó el momento exacto que podía actuar. Esto es una intervención, como cuando hay un secuestro o como cuando hay una guerra. El que sabe el momento exacto para actuar. Y eso fue lo que se hizo y por eso se salvó a más de 700 vidas que corrían el peligro. Señor gobernador, una última pregunta por razones de tiempo. ¿Hubo o no detrás de toda esta matanza un intento por desestabilizar, por crear conmoción? Mira, yo creo que no se puede descartar ningún tipo de hipótesis. Evidentemente hay una situación donde se genera zozobra, se está asesinando a gente, sí entre bandas, por ganar espacios de territorio dentro de la cárcel y fuera en las calles por narcotráfico, pero también matan a gente, digamos, que no tiene nada que ver, que son los presos que estaban en la ubicación del transitorio. Entonces, sí queda una sensación que es una hipótesis clara donde aquí se está generando una violencia del narcotráfico que va más allá, digamos, de simplemente un ajuste de bandas. Se siente eso ahí. Pero este es el momento, Tania, y tal vez lo más importante por la reunión que aquí se está llevando adelante, en una reunión histórica en la gobernación, es la unión. Este es el momento de la unidad. No es un problema del gobierno, este es un problema del país. Un problema del país, en efecto, toda señor la gobernador. Fuerza del Estado. Perdón la interrupción, pero usted comprende que por razones de tiempo necesito concluir esta entrevista. Con estas palabras de que es el momento de la unión, nos quedamos. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Y para finalizar les contamos que hoy se inauguró la Expo Industria 2021 en la ciudad de Guayaquil. Este evento busca informar sobre las nuevas tendencias en sostenibilidad, tecnología e innovación, sobre todo en el sector de alimentos, bebidas y proveedores. En este evento, que durará 2 días, habrá una exposición de marcas, productos y equipos de tecnología, conferencias con especialistas que se referirán a las tendencias dentro de la industria
y la posibilidad de establecer una red de negocios. La idea es brindar un soporte al sector que busca reactivarse y contribuir en la generación de nuevas plazas de trabajo. Con esto estamos finalizando, Tania. Estamos pendientes de las acciones que tomará el gobierno ante la crisis carcelaria. Y del anuncio que el presidente haría alrededor de las 8 de la noche, según palabras del gobernador del Guayas. Buenas tardes.